profesor, hoy le vamos a hablar sobre nuestro trabajo etnográfico, el cual es el breakdance como tribu urbana. Mi nombre es Andrea Carolina Cove Padilla y el día de hoy estoy acompañada por Mitsuri Díaz Erazo y Samuel Guerra Lezano. Bueno, en primer lugar voy a hablar sobre el objetivo general de nuestro trabajo. El objetivo este es conocer las características más destacadas que hacen parte del estilo de vida de la tribu urbana breakdance. Esto a través de un estudio etnográfico de carácter cualitativo con el fin de saber detalladamente el rol que desempeñan dentro de la sociedad en la cotidianidad, cómo son como cultura, qué sistema de palabras tienen y cómo los utilizan para comunicarse entre ellos. En cuanto a los objetivos específicos, primeramente está recolectar suficiente información relacionada con el breakdance a través de distintas fuentes como lo son los libros, los periódicos, las revistas o las páginas web. Esto para tener conocimiento previo acerca de quiénes son y qué hacen. Segundo, identificar dentro de la tribu urbana breakdance de Montelíbano, Córdoba, los distintos aspectos que la caracterizan, como las tradiciones adoptadas, gustos, hábitos e ideologías, por medio de la observación, las entrevistas y la encuesta, para lograr a su vez establecer un vínculo con la tribu. Por último, tenemos analizar cada aspecto de su cultura para posteriormente plasmar cada detalle o aprendizaje adquirido sobre la tribu en un informe de carácter académico y en una revista educativa como material informativo adicional. Bueno, para entrar a hablar del planteamiento de prueba. Bueno, en nuestra exhaustiva búsqueda de información con el objetivo de elaborar un informe etnográfico con relación a una tribu urbana dedicada al baile, ubicada en el municipio de Montelíbano, Córdoba, nos topamos con un sinfín de estigmas y prejuicios impuestos hacia este grupo cultural por la comunidad en la que ellos mismos residen. Desafortunadamente, esta comunidad percibe a este grupo de jóvenes como personas sin talento y sin labor que solo se dedican a perder el tiempo, llegando incluso a tacharlos en casos extremos como vándalos. Es por esto que con la finalidad de adentrarnos a fondo en esta tribu y llegar a conocer su verdadera identidad, establecimos una comunicación con uno de sus integrantes, más específicamente con el joven Esteban Rangel, que a lo largo de todo el proyecto investigativo cooperó de manera completa y nos brindó información relevante y exacta con relación al grupo de breakdance al cual permanece activamente, permitiéndole incluso a uno de nuestros investigadores un acceso total al escenario, del cual se pudo recopilar un gran material fotográfico, además de entrevistas con los integrantes de esta tribu. De aquí que parte la pregunta que será el objetivo de enfoque de nuestro trabajo. Esta pregunta es, ¿por qué es importante conocer la tribu urbana del breakdance ubicada en el municipio de Montelíbano, Córdoba, y el contexto en cual se desenvuelve como tribu? Bueno, para esta parte, el presente trabajo ofrece un vistazo cercano acerca de los diferentes aspectos que caracterizan a la tribu urbana breakdance ubicada en el municipio de Montelíbano, Córdoba. Características como la vestimenta, los gustos musicales, las expresiones que habitualmente suelen utilizar entre ellos para comunicarse y asimismo algunos patrones de comportamiento o de relación interpersonal entre ellos mismos. Tomando como punto de partida lo anteriormente puesto en el planteamiento del problema, en vista de la problemática por la que atraviesa la tribu urbana breakdance en referencia al papel que desempeñan dentro de la sociedad y el masivo desconocimiento que se presenta en el municipio por parte de la comunidad de manera general, esta investigación se realizó utilizando como principal herramienta la recolección para la recolección de información, la observación y las entrevistas, puesto que estas resultaron de gran utilidad y de mayor apoyo al momento de obtener un gran número de datos. Al hablar de datos no me estoy refiriendo a la parte numérica, sino más bien a la parte cualitativa. A partir de dichos datos se puede dar lugar entonces, o se pudo dar lugar entonces, a indagar, discutir y concluir sobre la problemática con mayor rigurosidad o de manera mucho más minuciosa. La importancia de este proyecto entonces radica en que se pudo lograr organizar de manera sistemática toda la información referente a la tribu urbana breakdance y como producto final de esta investigación
relacionada con el estilo de vida, con las palabras que utilizan en su léxico. La conformación de un trabajo escrito o un informe escrito de carácter académico en el cual se presenta pues todo lo investigado durante el periodo de aplicación de las herramientas o los instrumentos utilizados. Entonces, con miras a mejorar el concepto que se tiene de dicha tribu o grupo urbano, como consecuencia de él, como consecuencia del proyecto se realizó también una entrevista, una revista. Esta revista, con el objetivo de que la comunidad en general también conozca cómo es la cultura de dicha tribu en el interior. Esa es la siguiente. Bueno, en este orden de ideas hablaremos acerca del marco conceptual como una de las etapas más aclarativas, por así decirlo, en cuanto a este proyecto de investigación. Durante el desarrollo de la investigación se fueron presentando distintos conceptos relacionados directamente con el objeto de estudio de este proyecto investigativo. De esta manera presentamos de manera organizada, con sus respectivas definiciones, una serie de conceptos que sobresalen para entender un poco más el contexto en cuanto al eje temático de esta investigación etnográfica o de estas tribus urbanas, que en este caso determinado es el breakdance. Entonces, dentro de estos conceptos aparece principalmente la palabra cultura, que podemos entender como una recopilación de conocimientos, de costumbres o tradiciones que identifican a una comunidad y que estas son transferidas de generación en generación para orientar las conductas tanto individuales como colectivas de dicha comunidad. Dentro de aquí parte también el concepto de subcultura, que puede entenderse como un grupo conformado de carácter marginal dentro de una cultura predominante, que comparte ciertos rasgos en común, pero que difiere de otros tipos de rasgos, como lo son las vestimentas, las conductas, las ideologías, los gustos, o incluso la forma de expresarse o de relacionarse con otras personas. De aquí también parte el concepto de tribu urbana, que puede entenderse como un grupo conformado de personas que comparten ciertos gustos, ideales totalmente diferentes a una cultura predominante y que se reúnen de manera voluntaria para conformar una tribu urbana, y esta principalmente se caracteriza porque está conformada por jóvenes o adolescentes. Y aquí por último mencionaremos el concepto de breakdance, que es un extranjerismo del idioma inglés, que puede traducirse al español como danza libre, y que es un baile principalmente del movimiento hip hop o de la cultura hip hop, que fue creada por jóvenes afroamericanos de los barrios de Manhattan y al sur del Bronx en la ciudad de Nueva York a finales o inicios de los años 70. ¿Podemos continuar? Bueno, hablaremos acerca del diseño metodológico, que estas fueron como las 4 bases, por así decirlo, que planteamos para este proyecto de investigación etnográfica. En cuanto al método que seleccionamos, optamos por una investigación de carácter etnográfico, pues esta aparece como una técnica de estudio de carácter antropológico y social que nos permite identificar dentro del panorama de interacción social a los diferentes grupos o a las diferentes subculturas que aparecen en el panorama nacional, en el panorama cultural. Y esto nos permite a la vez determinar cuáles son las principales características en cuanto a los paradigmas que vamos a mencionar a continuación, que seleccionamos, que es un paradigma cualitativo, el cual nos permite identificar cuáles son estas características que desarrollan o que tanto identifican a estas tribus o estas subculturas, como lo son por lo menos los códigos de vestimenta, los gustos musicales, las expresiones orales que utilizan para relacionarse entre sí, entre muchas otras características.
Hablaremos acerca de la población y la muestra que seleccionamos para este estudio etnográfico. Dentro de la población seleccionamos a un grupo de la localidad de Montelíbano conformado por aproximadamente 16 personas, 16 miembros, entre hombres y mujeres, que oscilan en edades entre los 18, 16 años y los 25 años de edad. Estas personas se encuentran ubicados, por así decirlo, dentro de un grado de escolaridad de nivel superior y bachillerato avanzado. Otras personas que hacen parte también de estas tribus no se dedican directamente al estudio de alguna carrera o de algún programa académico, sino que de lleno se dedican a la práctica de este baile. Dentro de esta población que seleccionamos, escogimos una muestra de aproximadamente 3 a 4 miembros por cuestiones de la pandemia de COVID-19 para que nos brindaran toda la información necesaria que concierne a las prácticas y a las generalidades de estos grupos. Continuamos. Bueno, en cuanto a las fases del proyecto, primeramente tenemos la selección del diseño. Bueno, en esta fase, inicialmente, para realizar nuestra investigación, se tenía previsto un diseño ya establecido por nuestro grupo investigador para trabajar con dicha tribu, pero después de establecer un contacto con el informante y con los miembros de la tribu en cuestión, después de analizar sus gustos y sus intereses, nos vimos en la necesidad de adaptarnos a un nuevo plan que fuese mucho más flexible y que posibilitara realizar también cambios en la estructura del trabajo más adelante. En un segundo lugar tenemos también la determinación de las técnicas. Bueno, en un principio se hizo uso de la observación como principal técnica de investigación sin involucrarnos de manera directa con los investigados. Ya más adelante se utilizaron también técnicas como la entrevista no estructurada. Esto se dio debido a que se estableció una relación informal con los integrantes de la tribu, llegando a tener también conversaciones fluidas en las que se realizaban preguntas abiertas con el objetivo de llegar a conocer a fondo la realidad del grupo, así como las experiencias personales de cada integrante. Bueno, estos relatos personales fueron implementados durante la práctica como una herramienta fundamental para nuestro estudio, entendida esta también como una técnica de carácter cualitativo, a diferencia de la encuesta, que se utilizó con el fin de obtener datos referentes a su edad y otros aspectos numéricos. Como tercera fase de este proyecto, hablaremos acerca del acceso al escenario. Podemos describir el escenario como un espacio abierto y accesible, pues es un lugar bastante conocido por los habitantes del municipio de Montelíbano. Se encuentra ubicado geográficamente en el centro del municipio y funciona a su vez como epicentro de múltiples actividades de carácter cultural, deportivo y de interacción social. Este es un lugar abierto, es una plaza por el cual transitan bastantes personas, entonces por eso se puede decir que es un espacio abierto y accesible para que personas exteriores a la tribu o al grupo de breakdance puedan observar las prácticas de este grupo. En cuanto al escenario físico, como lo mencionaba anteriormente, es bastante accesible, y en cuanto al escenario de nivel social o de interacción social, también se puede decir que es bastante dinámico y flexible, pues los jóvenes están prestos a relacionarse con personas que no comparten quizás directamente los mismos ideales o los mismos gustos. Sin embargo, también facilitan información respecto a sus prácticas, a sus ideales, a sus gustos, a su manera de expresarse, y son personas bastante dinámicas y bastante participativas socialmente. En cuanto a la fase 4, que es la selección del informante, nosotros optamos por un joven llamado Esteban David Rangel, que tiene una edad de aproximadamente 23, 24 años de edad, de nativo de aquí del municipio de Montelíbano, Córdoba, el cual nació con una discapacidad física, pues sus extremidades inferiores y superiores no se terminaron de desarrollar completamente, y esto no fue ningún impedimento para él, pues desde temprana edad empezó a generar un interés por la práctica de este baile, del breakdance y la cultura hip hop en general. Una de las principales ventajas
que representó para el grupo investigador fue que uno de los investigadores conocía de antemano a este informante, pues tuvo la oportunidad de compartir escolaridad con él, lo cual facilitó mucho la dinámica tanto de interacción social con los otros miembros del grupo como el acceso directamente al escenario de sus prácticas y de relación a nivel personal. Para la fase 5, que corresponde ya a la recogida de los datos y determinación de la duración en el escenario, la información que se obtuvo fue a través del registro de observación. Este, a su vez, permitió llevar un diario de campo en el cual se iban plasmando los distintos eventos y encuentros que se realizaron con el grupo investigado. Sin lugar a dudas, los relatos de experiencias personales cobraron una gran importancia dentro de la investigación, puesto que sirvieron como fuente principal de información, ya que el registro anecdótico se puede encontrar referencias respecto a cuál es su vestimenta, qué tipo de música escuchan, cuáles son las expresiones que habitualmente usan para comunicarse. Y en cuanto a la duración en el escenario, se estableció un tiempo pues bastante flexible debido a las distintas eventualidades presentadas, como ya lo mencionó anteriormente el compañero, por la pandemia en la que vivimos. Dio un lapso de tiempo aproximado de unos 5 meses. También se optó como alternativa mantener contacto con los investigados a través de redes sociales. Esto en el caso de necesitar información adicional y para tener obviamente un contacto constante con ellos a través de Facebook o WhatsApp. Para la fase 6, que corresponde al procesamiento de la información que recogimos, para esta etapa el grupo investigador entró en un proceso de organización, interpretación, comprensión y generación de hipótesis. ¿Sobre qué? Pues sobre las relaciones entre los conceptos que previamente habíamos consultado en internet, revistas y otros, y los hechos observados ya en la experiencia, basándonos en datos obtenidos, es decir, toda la información recopilada a través de la observación, la entrevista, encuestas y registros anecdóticos de los miembros de la tribu urbana. Como última fase en la investigación, se llegó a la elaboración del informe. Este se realizó de manera escrita, plasmando en él todo lo investigado y cada una de las fases que anteriormente ya mencionamos. Para la parte de las técnicas y los instrumentos, se utilizó como técnica principal o la que más se utilizó fue la observación. Esta hizo uso del instrumento guía de observación y además de eso el registro fotográfico. En la técnica entrevista semiestructurada utilizamos también una guía de entrevista. Para la técnica de la encuesta utilizamos la guía estructurada para realizar una encuesta y en el trabajo de campo utilizamos el diario de campo. Para los relatos de experiencias personales hicimos uso de un registro anecdótico en el cual se iban anotando cada una de las experiencias o, como le dice la palabra, anécdotas de cada uno de los participantes de los integrantes de la tribu de la investigación. Bueno, para esta fase, los resultados, nosotros establecimos a manera de síntesis una especie de resumen de todos los datos o la información recogida a través de esta investigación de carácter etnográfico. Dentro de estos resultados podemos resaltar ciertas afirmaciones que pudimos concretar una vez terminado la investigación. De las principales se puede hablar acerca de que su forma de expresarse o la forma en la que ellos se relacionan es bastante informal y coloquial, pues hay un lazo de rapport entre ellos, una relación bastante cercana, incluso un poco más allá de una amistad, incluso han desarrollado una especie de núcleo familiar entre ellos, por lo cual su relación es bastante dinámica, bastante amigable y utilizan expresiones coloquiales normalmente que suelen usar los jóvenes en la actualidad en los diferentes escenarios de interacción social e interpersonal. En cuanto a su código de vestimenta, comparte un estilo bastante similar,
a los otros subgrupos de la cultura hip hop en general, como los grafiteros, los MC o los DJs. Pues usan ropa muy cómoda, camisetas anchas, pantalones anchos, sudaderas cómodas o zapatos bastante adecuados para la práctica de este baile específicamente, lo cual terminan por complementar con accesorios como relojes, cadenas, gorros o gorras que terminan de adornar su vestimenta bastante peculiar y que es bastante fácil de reconocer a simple vista, incluso entre ellos, perdón. Y dentro de las generalidades de esta tribu se puede hablar de que está conformada por jóvenes, como lo habíamos mencionado anteriormente, que oscilan entre los 16 y los 25 años de edad, que practican habitualmente, refiriéndonos al panorama nacional de Colombia y a la parte departamental, que practican normalmente en espacios abiertos y públicos como plazas o parques. Dentro de estos lugares es bastante fácil que ellos se relacionen con personas exteriores a sus tribus. Entonces se puede decir que ellos son bastante amigables, bastante participativos socialmente, flexibles y que interaccionan mucho con personas ajenas a su grupo o a su subcultura, y incluso brindan información respecto a sus prácticas, a sus gustos, a sus ideales. Pero uno de los principales resultados que queremos resaltar es su enfoque o su principal motivación, que es crear un espacio de participación social donde se reconozca el breakdance dentro de como una práctica cultural, deportiva y artística, libre de cualquier prejuicio que puedan tacharlos como vándalos, como drogadictos. Ellos más bien quieren rescatar a muchos jóvenes que de pronto se interesan por unas culturas diferentes o que no quieren dedicarse de lleno a el estudio de una carrera, sino más bien eh, de pronto apartarlo de las calles y de las prácticas insanas que se dedican directamente a la drogadicción o a otras prácticas que resultan ilegales a nivel social. Entonces, la principal motivación que tienen ellos es crear un espacio abiertamente reconocido a nivel nacional como un deporte, como una práctica cultural e incluso como un arte, para que muchas personas más conozcan y se integren a este tipo de tribus o de subculturas. Vamos a continuar. Bueno, para finalizar nuestra presentación, tenemos las principales conclusiones de nuestro trabajo etnográfico con relación a la tribu urbana del breakdance. Primeramente, se sabe que existen prejuicios sociales equívocos que tildan a estas tribus urbanas relacionadas con el hip hop como vándalos o drogadictos, que distorsionan siempre la impresión que el exterior posee sobre ellos. Se sabe también que la práctica de breakdance es una construcción de carácter deportivo y cultural que brinda un escenario de participación y competitividad sana entre los jóvenes para reconocer la diversidad de subculturas que existen dentro del panorama nacional o departamental. En último lugar, tenemos que el breakdance es un método de integración social y cultural que pone fin al uso indiscriminado de la violencia. Esto estableciendo el baile como una única alternativa de enfrentamiento y de esta manera brindándole a los jóvenes una nueva oportunidad de incorporación a la sociedad por medio del baile. Bueno, en cuanto a los anexos, estas son las evidencias fotográficas que tuvimos la oportunidad de tomar del grupo Breakdance. En la primera imagen se puede ver al informante, a Esteban Rangel. Tenemos aquí también la imagen de la derecha, sería el grupo de Breakdance en sus comienzos, cuando tenía más integrantes. Podemos ver también algunos movimientos de baile. Aquí se puede ver también la vestimenta típica, se puede ver a los integrantes bailando, se puede ver a los espectadores y así. Entonces eso sería todo para concluir nuestra presentación. Muchas gracias.